¿O qué? Por ti contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero claro. Nos vamos a los fondos y lo que vamos a hacer aquí es arrastrar una imagen. ¿Qué imagen vamos a arrastrar? Pues vamos a arrastrar, ya que estamos contigo, Antonio, vamos a arrastrar esta imagen. No me la cogió. A ver, vale. Qué chula ha quedado. Aquí Qué chula ha tenemos la quedado, imagen. tío. Qué original. Vamos Son nuestras a- oficinas, tío. Son nuestras oficinas. Correcto. Vamos a centrarlo un poquito y vamos a aceptarlo. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí el pulsador. Yo en este caso ya me ha salido mi vena artística, ¿no? Que me viene arriba con el configurador. No le voy a poner iconos, ¿vale? Quiero hacer un equipo algo mucho más limpio, ¿no? Por tanto, yo ya lo he acabado, ya lo tengo hecho. Lo voy a guardar. Bueno, parece que mi conexión va tranquilita. Vale, y ya lo tengo guardado. Y entonces lo que voy a hacer es enviar el pedido. Envío pedido y me dice, oye... Una pregunta. Cuando haces enviar pedido, envías el pedido en el proyecto en el que estás, que el proyecto es el que tienes arriba que pone ICANX. Correcto, mira, vamos a empezar otra vez. ¿Vale? Yo tengo aquí el proyecto ICANX abierto y en la misma línea me pone enviar pedido. Okay, si tuviera perfecto. varios proyectos, tendría varios proyectos con cada uno con su línea de enviar pedido. Vale, perfecto. Ok. ¿Vale? Y incluso aquí en estos puntitos podemos exportarlo en PDF, podemos renombrar el proyecto, podemos duplicar el proyecto completo y por último lo podemos eliminar. Ok. Entonces vamos a enviar el pedido. ¿Cuántas unidades queremos? Oye, pues no, yo de esta no quiero ninguna, de esta no quiero ninguna y lo que quiero es uno solo de esta nave porque los otros ya los serví y solo necesito este. Perfecto. Y aquí nos pide un código de pedido. Vamos a ver, al final, esto es un código de pedido que dais vosotros para que después a la hora de realizar el pedido oficial lo podamos relacionar uno con otro, ¿no? Pues en este caso es Don Juan Prueba y enviamos el pedido. Una vez que este pedido está enviado, lo recogen nuestros compañeros en fabricación, bueno, concretamente mi compañera, que es un poco la que se encarga de toda la parte de cristales y demás, y a ella le sale maquetado con la aplicación, le sale directamente para imprimir. Siempre los miro un poquito porque, bueno, para que no haya descolocaciones, para que no ver cosas raras, antiestéticas, que si vemos algo raro sí avisamos. Oye, esto no nos gusta mucho, ¿qué hacemos? ¿Lo podemos cambiar así o así? Damos algunas opciones. Vale, oye, aquí veo yo una cosa, y, que es, ¿no es un poco arriesgado directamente ponerse a imprimir? Porque lo que no he visto es que me salga ninguna ventana que diga, por ejemplo, das por hecho que lo vamos a imprimir. Si estás equivocado, asume las consecuencias. Porque Bueno. claro, esto ya no se puede corregir. Es decir, una vez que tú generas un pedido, lo mandas a imprimir, bueno, tú puedes saber, para mí a lo mejor una fotografía abstracta puede estar bien, pero otra persona puede pensar, ay, que me equivoco porque la fotografía tiene que estar un poco orientada. Yo eso no lo sé interpretar porque no estoy metido en la mente de la persona que ha hecho el diseño. Te pregunto, claro, ¿no ha pasado nunca algo similar que ha dicho, ay, que me he equivocado, tal? Bueno, como bien sabes, siempre pasan todas las cosas en este mundo. Claro que ha ocurrido alguna vez. Pero bueno, realmente aquí también podemos exportar el proyecto, lo vamos a poder ver en pantalla. Podemos visualizarlo, hacer una visualización previa antes de... Una visualización previa, pero mejor visualización que la que tienes en la propia aplicación no vas a tener. No vas a tener. Por eso un poco lo que decía, ¿no? Mi compañero al final, una vez que lo mira, si ve que puede quedar algo raro, a lo mejor hace una prueba de impresión, ¿no? Y si ve cosas raras, ya avisamos al cliente y le decimos que no puede ser. Esto nos ocurría antes más, antes de subir la calidad de las imágenes del fondo. Claro. Ahí ocurría bastante más. Empezaban a salir pixelados y no quedaba bien. Oye, perdona que te corto, otra pregunta, Luis. Claro. Sabiendo que estamos viviendo ahora mismo una etapa complicada de suministro de componentes por el tema de los chips, el tema de toda la historia esta, en caso de que un cliente te haga un pedido con el simulador y tramite el pedido,
como máximo, vete al caso más desfavorable, porque tampoco quiero entrar aquí en tal, pero como máximo, desde que tramita el pedido hasta que sale de fábrica, no te voy a decir que lo tenga en sus manos, porque no es lo mismo que le llegue a alguien de España, que tú que tenéis la fábrica en España, que tengas que mandarlo, por ejemplo, a México, ¿no? Sería más tiempo de envío. Pero desde que el cliente envía el pedido hasta que sale de fábrica, ya embalado, como máximo, vete al caso más desfavorable, como máximo, ¿cuánto tendríamos que esperar? Sí, nosotros, Antonio, no solamente para los cubis diseñados, sino para todos nuestros materiales, para todos nuestros productos, es que nosotros el plazo máximo que damos de entrega es 3 semanas. Genial. Normalmente o prácticamente siempre acortamos esos periodos de tiempo, ¿no? También dependemos un poco de la carga de trabajo. Pero bueno, nosotros sí que hemos hecho a veces, cuando un cliente nos dice lo necesito tener en 2 semanas sí o sí, solemos hacer esfuerzos y solemos llegar a ello. Con esto quiero decir que son cosas muy puntuales, porque al final siempre se nos convierte todo en urgente, como bien sabemos. Sí. Y cuando todo es urgente, entonces lo que pasa es que nada es urgente. Sí. Oye, pero ya de por sí, te digo que 3 semanas está genial, porque estamos sufriendo pues el tema del falto de suministro en los componentes que van en el interior de los aparatos Cana X, y hay fabricantes que dan unos plazos de entrega desorbitados, es decir, es algo desorbitado y tal. El hecho de que, oye, para mí sería genial 3 semanas de espera, porque estamos acostumbrados a esperar muchísimo más, ¿sabes? Sí. Nosotros, bueno, al final, oye, no somos un gran fabricante con miles de trabajadores, ¿no? Nosotros sí hacemos unas programaciones de fabricación y demás, pero nos movemos bajo pedido normalmente y tenemos capacidad de maniobra. Es un poco, bueno, es la parte buena, ¿no? Que tienes en una empresa de un carácter más pequeño, ¿no? O más moderado. Claro, que reacciona más rápido. La empresa grande tiene mucha burocracia y el que está aquí tiene que pedir la autorización del que está arriba, el que está arriba la autorización del que está arriba, y cuando llega arriba del todo hay que bajar para abajo. Y claro, eso hace que para solicitar cualquier cambio, cualquier necesidad, cualquier cosa, es una burocracia tremenda y se necesita muchísimo tiempo. Incluso yo también lo noto mucho en la atención al cliente, ¿no? Desde I+D, hay veces que se nos presentan cosas que nos piden los clientes, o bueno, hay veces que hay incompatibilidades en productos, o como ha pasado con el ETS6 recientemente. Eso nos permite movernos muy rápido, ¿no? Y en cuestiones de días nosotros ya nos habíamos adaptado a estas nuevas características que requería el ETS6. Y incluso en productos de mercado, ¿no? que demanda el mercado, nosotros al final somos una ingeniería. Tenemos un I+D muy potente y encima lo fabricamos todo aquí en Asturias. No dependemos de China, que nos traigan, que no nos traigan. Los componentes, lógicamente, sí. Pero bueno, por suerte tenemos una trayectoria de más de 20 años y llevando comprando componentes en todo el mundo. Nosotros toda esta crisis del componente la tenemos más o menos controlada. Claro, porque conoces el mercado y si no me lo suministra este, me voy a este otro que le compraba hace 2 años y ahora solo... Y eso llega muy rápido. Claro. Es un poco la gran ventaja, ¿no? Competitiva que tenemos en estos momentos. Pues si me permites, te voy a compartir pantalla. Voy a dejar de compartirte pantalla. Ajá. Porque voy a bajar un segundillo a fábrica abajo. Te das cuenta que he validado un pedido, ¿no? Sí, han mandado el pedido este de la botonera. Pues si me permites un segundito. Ah, sí, claro. Ya, vale, pero no, ya estás no aquí. A ver, cuéntame. Te he visto que te has ido un rato, has vuelto. Vale. Me he ido a recoger lo que he mandado imprimir hace un par de días. ¿Y es? ¡Ostras! Este cubi. ¡Qué pasada, Luis! ¿Vale? ¡Qué pasada! Sabía que te iba a gustar, la verdad. Oye, eso me lo tiene que enviar, tío. Hombre, claro, por supuesto. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! Por supuesto. Está genial, de verdad. Oye, me ha emocionado, fíjate, tengo hasta las lágrimas saltar. No me lo esperaba, tío. No me lo esperaba. Que bajara, lo mandas a validar, bajas abajo a fábrica, tal cual, te recogen el DS. Hostia, ha sido impresionante. Bueno, ha tenido un poquito de trampa, pero bueno, pero poca, ¿eh? Vale. Sí, pero oye, es una forma de demostrar que funcionáis muy bien,
que tenéis esta idea que está genial, que tenéis una herramienta genial para poder editar lo que son las botoneras, que trabajáis bien, conocéis el mercado, funcionáis rápido y la verdad que está genial. Y es una idea genial para identificar, para diferenciarse de los competidores. Por tanto, aquellos integradores, aquellos decoradores, aquella gente que quiera ofrecer algo diferente, algo distinto, que contacten con BES, que contacte con Luis Monteserín y que seguramente os van a dar una solución estética diferente a lo que está el mercado acostumbrado a dar. Creo que vamos más allá, ¿no? La solución estética las van a dar ellos. Ellos van a hacer lo que quieran y tienen todo el mando sobre la situación. Así que invito a aquellos que son malos como yo en dibujo y en pintura, que se crean que lo saben hacer bien. Oye, dime, perdona, dime. Bueno, no, iba a decir que a los que vayáis a visitar la sede de ICANX, por favor, comprobar que está funcionando el pulsador, ¿eh? Bueno, pues oye, voy a sustituir, ya sé dónde la voy a poner, que va a ser justamente a la entrada de la oficina de la planta alta. Voy a quitar la botonera que y voy a poner esa cuenta con ello. Además, haré una fotografía una vez que la ponga, lo subiré a redes y os etiquetaré para que la gente sepa que realmente la he puesto. La verdad, me ha encantado el detalle, me ha encantado. Oye, me gustaría, si te parece bien, que pudiésemos compartir un momento. A ver, voy a abrir el archivo, a ver si puedo abrir el archivo. Un momentito. Vale, ya lo tengo preparado. Quiero que nuestros CanX followers vean un proyecto en el cual BES está colaborando con nosotros desinteresadamente, que es el proyecto del niño sevillano que tiene una enfermedad rara y estábamos recopilando de todos los fabricantes, pues bueno, que nos ayudaran a enviarnos de forma gratuita productos para poder hacer una vivienda que mejorara la calidad de vida de este chico. Nosotros pensamos en BES en muchas cosas, nos vaya a mandar muchos componentes y en algunos, dentro de esos componentes pensamos que lo más chulo, lo más original sería que tuvieran vuestras botoneras porque se podrían personalizar y podrían crear un entorno muy chulo dentro de lo que son los dormitorios de este chico, de Álvaro, de los hermanos de Álvaro, incluso de la casa en general. Entonces, si te parece bien, voy a abrir el PDF, que es ese PDF que emite, ¿de acuerdo? Para que veamos una idea de cómo queda el PDF y la personalización que hay. Mirad, estas fotografías que están aquí, nosotros lo que hicimos fue pedirle a los papás de Álvaro que nos enviaran las fotografías para hacer esta maquetación, ¿de acuerdo? En la maquetación no hemos tenido la especialización que tiene Luis, que os has enseñado en el tutorial que podéis cambiar los iconos y tal y cual. No teníamos ese nivel de especialización. Ya con el tutorial que hemos visto hoy, para la siguiente seguro que me arriesgo, porque ha sido súper sencillo cómo se configura una botonera. Bueno, pues mirad que acabado. Aquí es lo que decía Luis, que una vez que tú tienes diseñada la botonera antes de mandar a imprimir, te puedes descargar el PDF y puedes ver la prueba de cómo queda. O la validación final por el cliente, ¿no? Exacto, antes de mandar a imprimir, correcto. La verdad que es chulísimo. Hemos tenido tanto fotografías de Disney, fotografías de la familia que han puesto fotografías de la familia. Es decir, genial. Me ha encantado. Y una cosa interesante es que las botoneras que son vertical, hemos hecho un juego de dos botoneras que van juntas con la misma paleta de edición, con el mismo programa de edición. Hemos cogido y hemos puesto dos fotografías donde hemos cortado de la izquierda hacia la mitad y de la derecha hacia la mitad, de tal forma que cuando las dos las pongamos juntas va a aparecer la foto, que es esta, a ver si la pongo, a ver, mira, bueno, está la botonera de Álvaro. No me digas que no está chula la botonera del cuarto de Álvaro con el Principito. Está espectacular. Está espectacular. Hay que decir que la botonera la podemos poner tanto en vertical como horizontal. Eso es importante. Correcto, bueno, realmente sí. La posibilidad física de ponerla de las dos posiciones no hay ningún inconveniente, ¿no? Quizás lo que hay que tener un poco de cuidado es a la hora bueno, como he visto que aquí lo has hecho bien, ¿no? La imagen que quieres poner, ¿no? Si quieres ponerlo en formato horizontal, debes de contar con ello, ¿no? Antes de importar la imagen, pues rotarla,
o acondicionarla, ¿no? a la visualización. Vale, la foto que yo te decía era, a ver, esta también está muy chula, esta foto del Rey León, está genial, está muy elegante. No, para niños es una maravilla. Esto del castillo de Disney es una pasada, es decir, habéis hecho algo increíble, una herramienta increíble. Esta es la fotografía que yo decía, mirad, esto es 2 botoneras de 8 canales, van a ir en el mismo lugar, pero una va a estar a la izquierda y otra a la derecha. Esta es la de la derecha, ¿de acuerdo? De tal forma que cuando pongamos las dos, aunque van a tener una separación, ¿de acuerdo? Una pequeñita separación, pero va a parecer como si fuera el efecto que nos va a dar es que tenemos la foto completa. Esta es la de la parte de la derecha y esta es la de la parte de la izquierda. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Queda chulísimo. A mí esto me encantó, Luis, me encantó. Me encantó porque teníamos una gran foto, teníamos un lugar donde podíamos tener 2 botoneras, pero tú imagínate que podemos hacer hasta un tríptico, tío, como los cuadros estos que van que son 3 o 4, y si tienes un lugar donde tienes 3 botoneras en vertical, es decir, las posibilidades que te da esta personalización es brutal. Por eso yo tenía que insistir en que tú tenías que venir a explicarnos esto, porque a la gente que sigue en nuestro canal esto le va a encantar, tío. Esto es una maravilla. No, y te tengo que decir que esto que me acabas de enseñar, yo no lo había hecho nunca, ni lo había pensado realmente, ¿no? Un poco como los cuadros que están de moda, ¿no? La verdad es que aquí lo que me demuestra es que esta aplicación está tan bien hecha que despierta nuestra vena artística. Sí. Además, te dejaba marcar la mitad de la foto de la izquierda hacia el centro y de la derecha hacia el centro, de tal forma que cuando tú juntaras las 2 botoneras coincidía exactamente y era una pasada. Pero claro, esto ya te abre la mente y te dice, oye, y si en vez de tener 2 botoneras tienes 3, hace un tríptico. Es una pasada, tío. Y bueno, ya aparte en casa y más, pero bueno, en comercios, en hoteles, creo que se pueden hacer cosas. Al final lo que tienes es una obra de arte funcional, ¿no? Bueno. Genial, tío. Oye, Luis, me ha encantado que estuvieses hoy aquí con nosotros enseñándonos nuestra herramienta. Me gustaría, porque yo sé que tenéis otras soluciones también muy interesantes dentro de lo que es la compañía BES, me gustaría aprovecharme de ti un poquito y que vuelvas otro día a nuestro canal para enseñarnos otras cosas que sé que tienes interesantes por ahí, algunos productos que son muy interesantes, que nos los expliques, que nos cuentes, que nos digas las posibilidades que tiene para un poco más, conocer un poquito más sobre vuestra marca, sobre BES CanX. ¿Qué te parece? A mí me parece fantástico, Antonio. Yo te invito a cuando quieras, próximamente, pero más pronto que tarde, podemos hacer una pequeña charla sobre la nueva pantalla VIP. Genial, genial. Vale, me parece súper interesante. Con soporte de vídeo portero, sí. También quiero decir que tenéis un canal en YouTube donde tenéis vídeos en español y en inglés donde ves o enseña a parametrizar los dispositivos de BES. Eso normalmente todos los fabricantes no lo tienen. Los fabricantes tienen manuales, tienen historias o tienen que llamar a soporte, pero el hecho de que tú tengas un vídeo donde otra persona te explique para qué sirve cada cosa y cómo se parametriza, eso es un gran adelante, un gran avance, ¿de acuerdo? Sí, entonces, tenemos... ¿Te sabes el canal? ¿Sabes el nombre del canal? Claro, por supuesto. Nosotros estamos en YouTube y el canal es Ingenium SL. Ingenium SL, ¿de acuerdo? SL, ¿vale? Estos son, un poco por ampliarte, estos son, cuando tuvimos que estar todos en nuestra casa, pues comenzamos a hacer una serie de tutoriales, bueno, y la verdad es que tuvieron muy buena aceptación, había mucha gente, bueno, eran otros momentos, ¿no? Y hicimos los tutoriales, los dejamos ahí colgados, tanto en español como en inglés. Me parece que hay 11 tutoriales, un poco por cada punto, por cada tipo de producto, por tipologías, y bueno, se ahonda bastante en la programación. Pues oye, Luis, y yo os animo a que eso no lo dejéis ahí donde lo dejaste. Y que es cierto que, además yo lo digo por experiencia propia, ponerse a hacer tutoriales para YouTube hay que dedicarle muchas horas, porque aunque la gente vea un vídeo de 20 minutos, eso tiene mucho trabajo detrás, de prepararlo todo, maquetarlo, edición, el guión, todo ese tipo de cosas. Pero apenas no hay fabricantes
que tengan vídeos donde expliquen esto de forma fácil y sencilla. Siempre te tienes que ir a manuales, muchos manuales están en inglés, la gente a lo mejor no domina mucho el inglés, es decir, son trabas para poder acercar el KNX al cliente. Sí, y yo creo que el futuro es un poco ese, ¿no? El poner las cosas fáciles y el gran futuro es hacer cosas que se programen y que lo pueda hacer yo y no necesitemos a nadie. Exacto, exacto. Y será ya el producto perfecto. Bueno, Luis, pues nada, no te quiero hacer perder más tiempo, sé que tienes la mañana muy liada. Muchísimas gracias por estar en este canal, espero verte de nuevo en este canal. Y nada, si quieres decir algunas palabras antes de acabar. Nada, oye, agradeceros vuestra amabilidad por dejarnos participar con vosotros y invito a todos vuestros followers que entren en nuestra página web, besknx.com, y ahí pueden ponerse en contacto con nosotros y podremos ayudarles en lo que precisen. Estaremos encantados. Muy bien, Muchas claro que sí, gracias. Luis. Pues nada, pues encantado de que estés por aquí y espero verte otra vez en nuestro canal, ¿de acuerdo? Muy bien, Antonio, un Muy placer. bien, Hasta chao, luego. chao. ¿Está? ¿O qué? Lo de 300, Por ti no está, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? pero Daú, quítalo. No, pero